A ver, me han pedido que presente el marco más bien conceptual de los datos abiertos y cómo ese marco conceptual aplicaría a la contratación pública. Y lo que quiero partir con algunos elementos que yo creo que, y voy a mostrar algunos ejemplos, tanto locales como de países de la región, en términos de qué es lo que está ocurriendo con la contratación pública y en particular con los datos abiertos. Lo primero, la agenda, quiero, como decía, comentar algo respecto de las políticas de Estado asociadas a datos abiertos, cuáles son los principios que estos tienen y cómo estos principios debieran aplicar en el mundo de la contratación pública y cuál es la situación de la contratación pública en general en este ámbito. Cuando uno habla de datos abiertos, se tiene que concentrar en tres elementos. En general los países, y ya lo mencionaba Jorge, han adoptado ciertas buenas prácticas e iniciativas internacionales como el OGP, por ejemplo, al cual se han ido sumando una cantidad importante y de hecho muchos de los países de la región forman parte del OGP y han comprometido ciertos planes de acción que se van actualizando. Por otro lado, una política pública como esta tiene que tener un contexto de arquitectura. ¿Cómo hago una bajada de este conjunto de compromisos a lo que el Estado hace y cómo interactúa con los ciudadanos? Y finalmente, ¿cuál es el rol que van a tener distintos actores en este ámbito? El mundo de la sociedad civil, el mundo de la academia, del mundo empresarial y las mismas instituciones públicas. Porque todos tienen un rol que jugar. Ahora, lo que ha ocurrido en muchos países, y uno lo puede ver, es que ha habido un discurso muy fuerte respecto de los datos abiertos, pero a veces ese discurso es poco consistente respecto de lo que ocurre en la realidad. Y uno ve cosas como esta gráfica, que detrás de la puerta lo que hay es una muralla, y no se ve mucho más que la primera información. Y déjenme mostrar un ejemplo local. Esto acaba de cambiar, me avisaron ayer que esto yo lo publiqué hace más o menos un mes atrás. El sitio web del Ministerio de Economía, voy a partir por las críticas por casa porque es importante eso, uno de los organismos relacionados al desarrollo de la política pública de desarrollo digital, en uno de sus ámbitos tiene encuestas, por ejemplo. Este caso es una encuesta la encuesta de gasto y personal, investigación y desarrollo, que estaba en su sitio web. Y la verdad que por un tema personal de la universidad estaba buscando antecedentes sobre el gasto en innovación. Bueno, llegué a esto. ¿Y qué es lo que había aquí? Era, primero, un formulario en que había que contestar una serie de campos de para qué era la investigación, de cómo me llamaba, cuál era mi profesión, de para qué iba a usar estos datos, etc. Un formulario bastante largo. Después de eso, el sitio web contestaba y decía, mire, hemos recibido su solicitud y le va a llegar un mail para poder descargar los archivos. Y descargué los archivos. Y, oh, sorpresa, había un conjunto como de 15 archivos, sin ninguna documentación y con un apellido .dta. Bueno, en este caso lo que eran archivos de un software estadístico que se llama Stata. Por lo tanto, si es que yo hubiera querido trabajar con esos datos, tendría que haberme comprado el Stata o haberlo pirateado para poder abrir ese archivo. Si no, no había cómo. Ahora, esto, como les digo, es un ejemplo de que a veces este tema está en el discurso, pero está poco en las prácticas. Ahora, debo decir, porque el día de ayer me llamaron del ministerio y me dijeron que hoy día ya lo tenían publicado esto en datos abiertos. ¿No es cierto, Natalia? Entiendo que sí. Pero como digo, esto pasó porque resulta que yo escribí sobre esto y me llamaron del ministerio. Oye, Alejandro, ¿pero cómo escribí esa cuestión? Sí. Pero sí, pues sí. O sea, uno lo que esperaría es que una encuesta de investigación y desarrollo, de innovación y desarrollo, esté abierta a todos los ciudadanos y que no tenga que comprarme el Stata para poder procesar los datos. Que a todo esto vale varios cientos de dólares. Entonces, primero esto como contexto.
Ahora, si uno hace una bajada y toma, por ejemplo, los 8 principios de los datos abiertos, le permite al menos a cada uno de los países y las instituciones presentes hacer una evaluación muy simple de si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con lo que se denominan los 8 principios de los datos abiertos. Y vamos rápidamente a cuáles son estos. Lo primero es la completitud. El Estado muchas veces lo que hace es publicar resúmenes de, o extractos de. Aquí el único cuidado que se pide en los principios de los datos abiertos es garantizar la información que de alguna manera sea confidencial o los datos personales. Aparte de eso, tiene que estar completo. Y tenemos la tendencia a que exista una verdad oficial. El Estado define la verdad oficial y por lo tanto estos son el conjunto de datos que yo como Estado digo que te van a servir a ti como ciudadano, como academia, como ONG. Entonces uno podría empezar a hacerse la pregunta, bueno, y si estamos publicando datos en el ámbito de la contratación pública, ¿son completos o no? Y si no son completos, ¿por qué estoy dejando fuera algunos de ellos? Segundo principio, fuente primaria. Este afán por publicar datos preprocesados, con esto de que puede haber una interpretación errónea por parte de los ciudadanos. Y por lo tanto yo lo que hago es publicar la verdad oficial nuevamente. Aquí ocurrió hace algunos años atrás a propósito de una encuesta que mide niveles de pobreza en Chile, en el cual se dio todo un debate respecto de si había subido o había bajado la pobreza en Chile entre un exministro de Hacienda y el ministro de aquel entonces de Desarrollo Social. Y recuerdo esta discusión porque además era una discusión sobre datos que uno no los podía ver, digamos. La discusión hubiera sido muy distinta si es que la academia, los ciudadanos, personas de a pie hubieran accedido a los datos y hubieran podido procesarlos y hacerse su propia interpretación de si había subido o no había subido la pobreza. Otro principio, oportuna. No nos sirve la información de hace 5 años atrás. Nos sirve la información de ahora. Y por lo tanto el desafío es cómo yo acelero el tiempo desde que un dato se produce hasta que está publicado. Disponible a todo tipo de usuarios. Este es un principio bien importante porque es bastante común, y lo mostraba aquí con un ejemplo, estos formularios interminables de preguntarle a los ciudadanos, mire usted cómo se llama, dígame dónde vive, qué profesión tiene, para qué va a usar los datos. Además, es bien divertido porque en algunos de estos formularios dice propósito de la investigación. Primero dice nombre del investigador, como el ejemplo que les mostré del Ministerio de Economía, y después propósito de la investigación. Entonces ahí uno puede hacerse preguntas, bueno, ¿y si un estudiante de universidad para un trabajo, eso es una investigación? ¿Cuál es la definición de investigador? ¿Cuál es la definición de propósito de la investigación? Si yo quiero publicar algo o quiero hacer incluso un negocio con esos datos, ¿me está permitido o no me está permitido? Siguiente principio. Y en este también tenemos muchos temas en el mundo de la contratación pública. Procesables. Los JPG de resoluciones de la autoridad no sirven, no son datos abiertos. Porque muchas veces se genera esta confusión entre, pero si el dato está. Sí, pero la verdad que un JPG no sirve para mucho. Puedo hacer bastante poco con eso. De hecho, lamentablemente no está la persona de Ciudadano Inteligente, pero ellos durante un tiempo, una ONG chilena que se dedica a los temas de transparencia y acceso a la información, lo que tenían que hacer era retipiar estos JPG digitalizados para poder procesarla la información. Y como digo, de esto estamos llenos, decretos, contratos, llenos de firmas, moscas a los lados.
Eso, aparte de leerlo e imprimirlo, no es mucho más lo que se puede hacer. No discriminatoria, como un principio muy relevante. Es decir, yo no puedo entregarle los datos a ciertas personas. Datos abiertos significa eso, abiertos. Y por lo tanto, no hay barrera de a quién se los entrego. Y hay que tener cuidado con esto de las, como decía, de los formularios, que muchas veces se dice, no, pero si en realidad este formulario es para propósitos estadísticos, para ver quién me pidió los datos. Los propósitos estadísticos son opcionales. Yo, como persona, si quiero, doy esos datos o no. Pero tiene que haber esa posibilidad. No propietaria. Otro principio muy relevante. Eso significa, y de hecho, algunos países, como el caso del Reino Unido, incluso ellos tienen un modelo de licenciamiento de los datos abiertos en el cual permite cualquier cosa, incluyendo hacer negocio con esos datos. Yo puedo desarrollar una aplicación, puedo montar un negocio en torno a datos abiertos. Cosa que nos genera también bastante ruido en la región. Oye, pero si son datos del Estado. ¿Y cuál es el problema que un privado haga negocios con esos datos? Entonces, si se fijan, este conjunto de 8 principios es importante a la hora de que yo tengo una política pública de datos abiertos y en particular en el caso de contratación pública, es qué tan cerca o tan lejos estoy de estos principios. Y al menos hacer consistente la promesa. Si voy a irme a datos abiertos, entonces tendré que ir cumpliendo, no necesariamente el día 1, pero tener un plan de cómo voy a llegar a cumplir estos 8 principios. Cuando uno mira, y esto fue una navegación muy rápida que hice por distintos portales de contratación pública, se ven este tipo de cosas, ¿no? Esto es un contrato, por ahí hay una tramitación de una licitación. Estas son imágenes. Esto no es datos abiertos. Por ahí hay un .pdf, .zip. Eso tampoco es datos abiertos. Por allá hay otro documento que también es una digitalización. De hecho, se nota por el numerito que tiene ahí en la... Por lo tanto, este tipo de cosas publicadas en los portales de contratación pública no son datos abiertos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo avanzamos desde esto a tener realmente datos abiertos? Y lo primero es que tenemos que pasar de los datos no estructurados, como por ejemplo, este tipo de documentos digitalizados, a lo que se llaman datos estructurados, en los cuales yo puedo procesarlos en un formato estándar y abierto. Y tengo que pasar también desde la perspectiva de las solicitudes, y lo digo esto porque pasa mucho en el ámbito de la transparencia, en el cual tiene el concepto de transparencia activa y transparencia pasiva, y que uno escucha muchas veces, pero si hemos resuelto el 90 y tantos % de las solicitudes a conformidad del usuario. Y en realidad, la disposición debiera ser, yo no quiero resolver las consultas del usuario, quiero que estén los datos, que no me consulten, que no me los pidan. Porque lo que ocurre, que esto está más, y como digo, pasa mucho en el ámbito de la transparencia, en que se cumple la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Por lo tanto, ¿las solicitudes están resueltas? Sí. ¿La mayoría de ellas? Sí. ¿A conformidad del usuario? Sí. Pero en realidad, uno dice, ¿y por qué tiene que haber solicitudes? Déjenme darles otro ejemplo local. Hace algunos años atrás, pedí a una subsecretaría de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, todavía recuerdo, una encuesta. Me encanta pedir las encuestas. Y las pedí por transparencia. Bueno, cuando se cumplió el periodo que regula la ley, me enviaron la encuesta. ¿No dice cumplieron? Sí.
Lo que hice con esa encuesta fue publicarla en mi sitio web. Y recibí un llamado de la superintendencia, de la subsecretaría, en que me dijeron, ¿y por qué lo publicaste en tu sitio web? Pero si es público. No, pero te lo mandamos a ti. Pero a ver, ¿cómo es la cuestión? ¿Es o no es público? O sea, si me lo mandan a mí, entonces yo lo tengo que guardar. Ah, y cuando lo pide alguien más, se lo vuelven a mandar y él lo guarda también. Entonces, pasar del mundo a la... Ya, estoy terminando. Que no se quede solo en la letra. Y no hay que sentirse conforme con que está publicado ese JPG para resolver el problema. Ahora, cuando uno dice, ok, este es el ámbito, pero ¿qué valor se aporta en este sentido? Y por ejemplo, y me parece un modelo interesante, un modelo desarrollado por Deloitte, en el cual habla de cómo se genera este ecosistema de datos abiertos entre los ciudadanos, el mundo de las empresas y los negocios y el ámbito del Estado. Y hay sinergias muy potentes en este ámbito de generar nuevos negocios asociados a los datos abiertos, por ejemplo, en el caso de la contratación pública. O sea, a uno se le pueden ocurrir muchas aplicaciones vinculadas a la data de contratación pública. Por lo tanto, el desafío cuando uno dice, ok, compras públicas, ¿dónde estamos hoy y hacia dónde nos debiéramos mover? Hoy estamos en el mundo de los documentos escaneados. Y si no, de los .doc o de los .xls. Tenemos que pasar al mundo de los datos abiertos, de los formatos abiertos, tipo XML, con metadata asociada que explique qué es lo que es ese documento. Formatos propietarios a formatos abiertos. Hoy día, en muchos casos, hay registro. Conversaba con alguien previo al inicio de la sesión y me decía, no, nosotros entregamos los datos, pero le preguntamos primero a los usuarios que están, inscritos. Hay que pasar de ese modelo al modelo sin registro. Hay que pasar de solo acceso por el portal a que los datos estén disponibles, por ejemplo, en un portal como el que mencionaba Jorge, o en subportales de contratación pública, sin registro. De la semántica gubernamental, es este afán de ponerle nombre a las cosas que solo entiende el aparato del Estado, a una semántica que entiendan las personas. De usos restringidos a usos sin restricción, incluyendo el uso comercial de los datos. Y finalmente, de ciertos datos a solicitud, mire, me gustaría que me entregaran esto, a la disposición abierta por default, salvo, como digo, en aquellos ámbitos en los cuales hay que proteger datos personales o datos sensibles. Es la única restricción. Por lo tanto, el desafío planteado es cómo nos movemos de este escenario a ese escenario. Y es importante tener presente que este es un paso que van dando los países y que uno podría definirlo como una suerte de modelo de madurez. Es muy difícil dar el salto completo. Y el desafío es cómo uno hace un plan de acción para moverse desde esta situación a esa situación. Hoy día no hay excusa desde el punto de vista de las tecnologías. Existen las tecnologías para hacer esto. En general, cuando uno escucha, no, pero es que hay un problema asociado a este tipo de formato. O sea, el ejemplo que yo les daba al Ministerio de Economía, el mismo Stata permite generar archivos abiertos. Es cosa de decirle guardar cómo nomás. Por lo tanto, la invitación es a pensar fuera de la caja. ¿Cómo mi portal de contrataciones públicas se puede acercar a este modelo? Y puedo definir un plan de acción que vaya dando pasos concretos para llegar a esa situación de alguna manera ideal que yo definí. Eso es. Muchas gracias.